A veces, lo que más te duele no es lo que te hicieron, sino quién lo hizo. Cuando el golpe viene de alguien que amabas, alguien en quien confiabas, alguien por quien habrías hecho todo, la herida se vuelve más profunda, más difícil de explicar y aún más difícil de cerrar. Tú sabes de lo que hablo, elegido. ¿Por qué lo viviste? Porque esa persona que rompió tu alma no era cualquiera. Fue alguien que significaba mucho para ti. Alguien que tú jamás pensaste que te fallaría. Y sin embargo, falló. Te falló en el momento en que más necesitabas apoyo. Te falló cuando abriste tu corazón sin filtros, cuando compartiste tus sueños, tus batallas, tus debilidades. Te falló cuando diste todo y no pediste nada a cambio, solo lealtad. Solo amor sincero. Solo un poco de cuidado. Pero en vez de eso, recibiste desprecio, abandono, traición, frialdad. Y ahí empezó tu proceso de quiebre. Durante mucho tiempo te preguntaste por qué. ¿Por qué esa persona se volvió tan dura contigo? ¿Por qué te pagó mal si tú solo le diste bien? ¿Por qué te dejó con 1000 preguntas y sin ninguna explicación? Y lo peor, ¿por qué Dios lo permitió? Porque tú sabías que esa relación no era solo humana. Tú sentías que había algo espiritual detrás. Quizás pensaste que era parte de tu propósito, que Dios los había unido por una razón, que había un plan mayor. Por eso aguantaste tanto. Por eso oraste. Por eso perdonaste tantas veces. Por eso te callaste cuando debiste hablar, y por eso hablaste cuando ya era tarde. Todo lo hiciste con el corazón. Pero aún así, te rompieron. Y aunque al principio no lo entendiste, ahora estás empezando a ver lo que estaba oculto. Dios no lo permitió por crueldad. Lo permitió por propósito. Porque algunas partes de tu llamado no se activan en la comodidad, sino en el dolor. Algunas dimensiones de tu espíritu solo se despiertan cuando lo pierdes todo, cuando te ves en el suelo, cuando ya no sabes quién eres y lo único que puedes hacer es levantar los ojos al cielo y decir, Señor, si estás ahí, háblame. Esa persona fue una herramienta. No era tu destino final, era solo una puerta. Un empujón divino disfrazado de traición. Alguien que fue usado, sin saberlo, para acelerar tu proceso. Porque había cosas dentro de ti que no iban a salir si no pasabas por eso. Tu discernimiento, por ejemplo. Tu sensibilidad espiritual. Tu autoridad. Tu capacidad de amar desde el dolor. Todo eso estaba dormido, y se activó cuando te rompieron. Antes de esa experiencia, quizás eras ingenuo. Confiabas en todos. No discernías intenciones. Te rodeabas de cualquiera con una sonrisa bonita o palabras dulces. Pero ahora, tú ves más allá. Ahora tú percibes lo que otros no ven. Porque pasaste por un fuego que no solo te quemó, también te purificó. Y aunque todavía duele, ya no eres la misma persona. No en el mal sentido, sino en el mejor. Porque antes dependías del amor humano para sentirte valioso. Ahora sabes que tu valor no lo define nadie más que Dios. Antes buscabas validación. Ahora buscas propósito. Antes entregabas tu energía a quien no la merecía. Ahora estás aprendiendo a reservar lo mejor de ti para quienes honran lo que llevas dentro. Esa persona que te rompió no destruyó tu propósito. Lo reveló. Lo despertó. Lo empujó al frente. Porque si no te hubieran herido de esa forma, quizás seguirías dormido, atrapado en una zona de comodidad disfrazada de amor. Pero hoy estás despierto. Herido, sí. Pero más fuerte. Más consciente. Más lleno de Dios. Y eso es lo que el infierno no quería que sucediera. No era sobre la relación. Era sobre tu propósito. Era sobre tu llamado. Era sobre el impacto que vas a tener cuando te levantes del polvo con la mirada fija en el cielo y con la convicción de que tu historia no termina en el abandono, sino en una victoria profética. Así que no odies a quien te rompió. No busques venganza. No te estanques en el pasado. Míralo como lo que fue, una herramienta que Dios usó para llevarte a un nivel que tú no hubieras alcanzado por voluntad propia. A veces Él permite que te rompan para reconstruirte de una forma más sólida, más profunda, más alineada con el cielo. Elegido,
tu historia no terminó en la traición. Empezó ahí. Porque todo lo que viene después de ese dolor es parte de tu destino. Y lo que parecía un final fue solo el inicio de tu transformación. Si esta palabra encendió algo dentro de ti, comenta el número 77 aquí abajo. Ese número será la señal de que tú estás listo para abrazar tu propósito, incluso con el corazón roto. Porque a veces, Dios solo puede usarte cuando ya no tienes a quien más aferrarte. Después de haber sido roto por alguien que amabas, el silencio interior es ensordecedor. Ya no confías igual. Ya no amas igual. Ya no entregas tus palabras como antes. Aprendiste a filtrar tus pensamientos, a no contar todo lo que sientes, a observar antes de entregarte. Y aunque parezca que perdiste algo esencial de ti, en realidad ganaste algo que muchos nunca desarrollan, sabiduría espiritual. Tu proceso no fue solo emocional, fue profético. Cada lágrima que derramaste fue una siembra. Cada noche de insomnio, cada oración que salió entre sollozos, cada vez que dijiste Señor, no entiendo, fue un acto de guerra espiritual. Porque aunque en lo natural parecías derrotado, en lo espiritual se estaba gestando una nueva dimensión de ti. Hubo momentos en los que pensaste que nunca te ibas a recuperar. No por falta de fe, sino porque el dolor tocó capas tan profundas que ni tú sabías que existían. Te diste cuenta de que habías construido tu vida alrededor de una persona. Habías puesto tu identidad en la validación de alguien. Y cuando esa persona se fue o cambió repentinamente, todo tu mundo se tambaleó. Pero ese temblor tenía un propósito, obligarte a reconstruir sobre la roca. Porque Dios no puede edificar un destino eterno sobre un fundamento humano. Él sabía que esa estructura emocional, por más bonita que se viera, no iba a resistir la presión del llamado que Él puso sobre ti. Entonces permitió el colapso. Permitió que te sintieras solo, perdido, confundido. Porque solo así mirarías hacia arriba y te darías cuenta de que nunca fue sobre ellos, sino sobre Él. Muchos no lo entenderán. Dirán que exageras. Que deberías haberlo superado. Que el pasado hay que dejarlo atrás. Pero lo que ellos no ven es que ese quiebre activó en ti una sensibilidad que antes no tenías. Ahora puedes discernir cuando alguien viene con doble intención. Ahora sientes las energías espirituales en una conversación. Ahora reconoces patrones tóxicos desde lejos. No por paranoia, sino porque pasaste por un entrenamiento doloroso que te afiló espiritualmente. Lo que dolió, te entrenó. Lo que te destruyó, te definió. Porque ahora sabes quién eres. Ya no te defines por la aceptación de otros. Ya no te desvives por encajar. Has entendido que hay un precio por ser diferente, pero también una gloria que acompaña a los que deciden caminar con propósito. Y hay algo más que pocos notan: después de esa ruptura, empezaste a escuchar a Dios de otra forma. Antes buscabas confirmaciones externas. Ahora sabes cuándo es Él. Tu sensibilidad aumentó. Tus oraciones se volvieron más reales, más intensas, más sinceras. Ya no repites frases religiosas. Ahora hablas desde el alma. Desde el desierto. Desde el quebranto. Y eso tiene un peso en el mundo espiritual. Elegido, lo que tú llevas ahora no es solo cicatriz. Es autoridad. No es solo dolor. Es sabiduría. Porque sobreviviste a una herida que a muchos los dejó atrapados en la amargura. Tú decidiste avanzar. Decidiste no quedarte en el rol de víctima. Y eso te posicionó en el radar del cielo. Tu historia está siendo escrita con tinta de lágrimas, pero cada palabra es parte de un destino glorioso. El enemigo pensó que esa persona iba a destruirte. Pero lo que hizo fue activarte. Y aunque esa persona quizás nunca sepa el impacto que causó, tú sí sabes que a partir de ese momento todo cambió. Tu forma de ver la vida. Tu manera de relacionarte. Tu conexión con Dios. Todo fue transformado. Porque el dolor no solo te rompió, también te moldeó. Y lo más impresionante es que, en medio de ese proceso, Dios nunca te soltó. Aunque no lo sentías, Él estaba ahí. Aunque no lo escuchabas, te sostenía. Porque su propósito contigo no depende de tu estabilidad emocional, sino de su llamado eterno.
Y ese llamado sigue vigente. Más fuerte que nunca. Ahora estás más preparado. Más consciente. Más despierto. Y aunque a veces te preguntas por qué tuvo que ser así, hay una verdad que no puedes negar: si no hubiera pasado lo que pasó, tú no serías la persona que eres hoy. Así que no maldigas tu proceso. No reniegues del dolor. Porque fue ese valle oscuro el que te llevó a ver la luz de otra manera. Fue esa decepción la que limpió tu camino. Fue esa traición la que te reveló tu verdadera fuerza. Y aunque la herida aún duela, cada día se convierte más en una marca de poder que en una señal de derrota. Esta es la hora de levantar la cabeza. De entender que nada fue casualidad. Que todo lo que viviste formó parte de una estrategia celestial para sacarte de la oscuridad emocional y ponerte en la plataforma de tu destino. Cuando una persona es elegida por Dios, su vida no sigue el mismo patrón que la de los demás. Los procesos son distintos, las pruebas más intensas y las rupturas emocionales no son solo dolores pasajeros, sino escenarios que el cielo usa para revelar dimensiones espirituales profundas. En tu caso, elegido, esa persona que te rompió no fue un accidente en tu historia, fue parte de un guión divino. Aunque en su momento no lo entendiste, hoy estás empezando a ver cómo todo encaja. Esa relación, esa conexión, esa persona que marcó tu alma tenía una función: servir como catalizador. Fue como una chispa que encendió un fuego interno que había estado dormido. Lo que tú sentiste como una pérdida emocional irreparable, en el mundo espiritual fue una transición. Porque tú no estabas destinado a quedarte en ese lugar. Lo que sentías que era hogar, estabilidad o incluso un amor eterno, en realidad era una estación temporal. Dios permitió que todo se moviera para que tú despertaras y salieras del molde. Muchos elegidos se activan después de una gran pérdida. No porque Dios disfrute del sufrimiento, sino porque en medio de ese dolor, algo en el espíritu se despierta. Y eso fue exactamente lo que ocurrió contigo. Tu discernimiento se afiló. Tus oraciones se intensificaron. Tu hambre por respuestas celestiales te llevó a una búsqueda más profunda. Te alejaste de lo superficial y comenzaste a clamar desde lo más profundo de tu alma. Esa persona no entendió el peso de lo que tú cargabas. Se acercó a ti desde lo emocional, lo humano, lo carnal. Pero lo que llevabas era algo que el mundo natural no podía sostener. Era una carga espiritual, un llamado profético, una identidad marcada desde antes de nacer. Por eso no encajaste. Por eso, aunque hiciste todo para cuidar esa relación, algo más fuerte operaba detrás. Porque el propósito que Dios tiene contigo no depende de alianzas humanas, sino de pactos celestiales. A veces, Dios permite que personas clave se alejen o te rechacen, no porque sean malas, sino porque no pueden acompañarte al lugar donde Él te quiere llevar. No todo el mundo está preparado para soportar el peso de tu llamado. Y si tú hubieras seguido aferrado a esa persona, habrías limitado lo que el cielo quiere hacer a través de ti. El dolor que viviste no fue solo una experiencia emocional. Fue una intervención divina. Dios no te rompió, pero sí usó esa ruptura para transformarte. Porque antes de que tú impactes a otros, necesitas ser quebrantado tú mismo. No para humillarte, sino para que puedas ministrar desde la verdad, desde la experiencia, desde la compasión. Ahora entiendes lo que significa ser traicionado. Ahora sabes cómo se siente ser abandonado. Y eso te capacita para levantar a otros con autenticidad. Muchos hablan de propósito, pero no todos están dispuestos a pagar el precio. Tú no lo elegiste, pero lo viviste. No pediste esa prueba, pero la enfrentaste. Y aunque saliste herido, también saliste transformado. Más consciente. Más profundo. Más conectado con el corazón de Dios. La persona que te rompió pensó que te estaba debilitando, pero en realidad te estaba posicionando. Porque después de esa herida, tu nivel espiritual cambió. Las batallas ya no te asustan igual. Las palabras ya no te afectan como antes. Aprendiste a filtrar el alma del espíritu. A detectar intenciones. A quedarte en silencio cuando otros gritan, porque sabes que tu fuerza ya no está en la reacción, sino en la dirección que recibes desde el cielo. Hay cosas que se rompieron contigo, sí. Tu inocencia,
tu idealismo, tus expectativas humanas. Pero también se rompieron ataduras. Se rompió la necesidad de aprobación. Se rompió la dependencia emocional. Se rompieron los ciclos que el enemigo quería usar para entretenerte lejos de tu propósito. Y ahora, estás listo. Quizás no lo sientes del todo, pero el cielo ya lo decretó. Tú has cruzado una línea invisible. Una que separa a los que sobreviven de los que despiertan. A los que lloran por lo perdido de los que se preparan para lo eterno. Estás del otro lado. Herido, pero más sabio. Cansado, pero determinado. Aislado, pero no solo. Porque mientras unos se alejaron, Dios se acercó. Mientras esa persona se desconectaba de ti, el cielo te hablaba en secreto. Y hoy, estás más cerca de tu propósito que nunca. Porque no se trata de lo que perdiste, sino de lo que se activó dentro de ti cuando fuiste quebrado. El momento más difícil de tu proceso no fue el abandono en sí. Fue la confusión espiritual que vino después. Porque cuando una persona te rompe, uno espera encontrar razones lógicas, respuestas claras, explicaciones racionales. Pero tú no encontraste ninguna. Nada de lo que pasó parecía tener sentido. Y ahí fue cuando comenzaste a cuestionarte todo, tus decisiones, tu discernimiento, tu fe. Incluso llegaste a preguntarte si realmente escuchaste a Dios en primer lugar. Pero esa crisis de identidad también formaba parte del plan. Porque lo que tú estabas a punto de recibir no era solo consuelo, era una revelación. Dios no quería simplemente curar tu corazón, Él quería darte una nueva identidad. Ya no la identidad que otros te atribuyeron. Ya no la identidad que tú mismo construiste a partir de tus heridas o tus logros. Sino la identidad original. La que el cielo ya había establecido para ti desde antes de tu nacimiento. Esa ruptura emocional fue la herramienta que el cielo usó para desarmarte. Porque había muchas capas que ya no servían. Capas de dependencia emocional, de patrones aprendidos, de necesidades que te hacían vulnerable a relaciones destructivas. Tú querías amor, pero muchas veces lo confundías con validación. Querías compañía, pero terminabas aceptando migajas emocionales. Querías un propósito, pero lo buscabas en personas rotas como tú. Y así, en esa búsqueda, abriste la puerta a alguien que terminó convirtiéndose en tu prueba más dolorosa. Pero, paradójicamente, también fue tu mayor activación. Porque después de esa persona, ya no fuiste el mismo. No solo cambió tu forma de amar, cambió tu forma de existir. Lo que antes tolerabas, ya no puedes permitir. Lo que antes te atraía, ahora te incomoda. Lo que antes te parecía normal, hoy te parece una distracción. Y esa es la evidencia más clara de que hubo un cambio profundo. Porque cuando Dios transforma a alguien, no empieza por fuera. Empieza por dentro. Por la raíz. Por la forma en que percibes, en que decides, en que sientes. Y ese cambio no es emocional, es espiritual. Tiene peso. Tiene dirección. Tiene propósito. Hay algo que debes entender, elegido, no estás roto por casualidad. Estás en reconstrucción. Y cuando Dios reconstruye, no lo hace sobre ruinas inestables. Él limpia todo. Quita los restos. Elimina lo que no servía. Y eso incluye personas, vínculos, ideas, ilusiones. Porque no puede entregarte algo glorioso si todavía está sosteniendo algo tóxico. Esa persona que te rompió fue usada para abrirte los ojos. Porque tú estabas dando demasiado a quien no sabía valorar lo que llevabas. Estabas compartiendo revelaciones con quien no tenía capacidad espiritual para sostenerlas. Y aunque tus intenciones eran puras, tu visión estaba nublada por el deseo de ser amado. Por eso el cielo intervino. No para castigarte, sino para salvarte. Dios no quiere verte encerrado en ciclos de dependencia. Él quiere verte libre. Firme. Consciente de tu valor. Porque lo que te espera no puede ser sostenido por una versión frágil de ti. Por eso te rompieron, sí. Pero no te destruyeron. Lo que parecía un final fue en realidad el principio de tu ascenso. Esa herida que tanto te dolió se convirtió en una puerta hacia una dimensión que solo pocos conocen,
la dimensión de los que caminan con propósito, aún con cicatrices. Y ahora, cada vez que recuerdas ese proceso, ya no lo ves solo como dolor. Empiezas a ver señales. Empiezas a notar cómo, desde mucho antes, Dios ya estaba orquestando todo para sacarte de ahí. Para proteger tu llamado. Para evitar que tu destino se contaminara. Porque tú llevas algo que no todos comprenden. Tu alma fue marcada para algo mayor, y aunque intentaste compartir tu corazón con alguien, el cielo sabía que esa conexión no era compatible con lo que venía. A veces, Dios permite que tu corazón se rompa para que puedas sentir el corazón de Él. Porque solo cuando estás vacío de todo lo humano, puedes empezar a ser lleno de lo eterno. Y esa es la verdadera transformación, cuando dejas de buscar respuestas en las personas y empiezas a buscar dirección en la presencia. Cuando su voz se vuelve más importante que cualquier mensaje de texto. Cuando su aprobación se vuelve más deseada que cualquier aplauso. Ahí es cuando sabes que ya no eres el mismo. Elegido, tu historia no es una tragedia. Es un testimonio en construcción. Cada parte de ti que fue rota será utilizada para levantar a otros. Cada palabra de dolor que viviste, Dios la está traduciendo en sabiduría. Porque tú no pasaste por eso para quedar destruido. Pasaste por eso para ser levantado con una fuerza que no viene de este mundo. Cuando miras hacia atrás y recuerdas cada conversación, cada promesa rota, cada momento en que diste más de lo que recibiste, es natural que una parte de ti todavía sienta tristeza. No porque quieras volver, sino porque sabes que diste lo mejor de ti. Lo diste con honestidad, con pureza, con intenciones limpias. Pero esa persona no estaba en el mismo nivel espiritual. No entendía el valor de lo que tú llevabas. Y no supo manejarlo. Hay un principio espiritual que muchos ignoran: lo que no se honra, se pierde. Y eso fue exactamente lo que ocurrió contigo. Esa persona no supo honrar tu corazón. No supo apreciar tu lealtad, tu fe, tu capacidad de amar incluso en medio de tus propias batallas. Porque mientras tú dabas todo lo que tenías, esa persona jugaba con tus emociones, cambiaba de opinión, dudaba de ti, se alejaba, volvía, y terminaba destruyendo tu estabilidad emocional. Y cuando todo colapsó, tú no entendiste. ¿Por qué tanta inversión emocional terminó así? ¿Por qué Dios permitió que te involucraras tanto si al final ibas a salir roto? ¿Por qué las señales fueron tan confusas? Estas preguntas te persiguieron por noches. Pero lo que no sabías entonces es que la verdadera respuesta no estaba en esa persona, sino en lo que Dios quería que descubrieras de ti mismo. Dios no permitió esa experiencia para castigarte. Él la usó para posicionarte. Porque había una parte de ti que seguía buscando aprobación afuera, y Él quería que la encontraras solo en Él. Había una parte de ti que entregaba amor como moneda de intercambio, esperando que alguien lo devolviera con la misma intensidad. Pero Dios no quería que amaras desde la carencia, sino desde la plenitud que solo su presencia puede darte. Por eso, cuando todo se derrumbó, no fue una pérdida, fue una limpieza. Él quitó lo que tú nunca habrías soltado por voluntad propia. Él te desconectó de una persona que te drenaba espiritualmente. Porque aunque tu corazón estaba comprometido, tu espíritu ya gritaba por auxilio. Y como buen padre, Él escuchó. Y actuó. No de la forma que esperabas, pero sí de la forma que necesitabas. Después de esa ruptura, no solo cambiaste por dentro. Cambió tu atmósfera espiritual. Cambió tu posición. Empezaste a ver el mundo desde otra perspectiva. Lo que antes tolerabas ya no encajaba en ti. Lo que antes aceptabas sin cuestionar, ahora lo confrontas con verdad. Porque tu nivel de conciencia espiritual se elevó. Y eso, elegido, es una de las mayores señales de que entraste en una nueva etapa. Ahora entiendes que tu corazón es valioso. Que tu tiempo es sagrado. Que no puedes entregarte a cualquiera solo por no estar solo. Porque la soledad del propósito muchas veces es preferible al bullicio de una relación sin sentido. Has entendido que el amor verdadero no destruye, no manipula, no confunde. El amor verdadero construye. Alinea. Impulsa. Eleva. Y si no viene acompañado de paz espiritual, no viene de Dios. Y ahora, cada vez que alguien intenta acercarse a ti,
tu discernimiento está más activo. Ya no te impresionan las palabras bonitas. Ya no te dejas llevar por gestos vacíos. Ahora tú miras el espíritu detrás de la persona. Ahora tú preguntas, ¿esta conexión me acerca o me aleja del propósito que Dios tiene para mí? Porque aprendiste, con dolor, que no todo lo que brilla viene del cielo. Lo que esa persona no entendía es que, al romperte, no te detuvo. Al contrario, te empujó. Porque fue esa herida la que te obligó a buscar a Dios con más profundidad. Fue esa traición la que activó tu verdadera voz. Fue ese quiebre emocional el que abrió puertas espirituales que habían estado cerradas por años. Y aunque todavía estás sanando, ya puedes sentir que algo grande está naciendo dentro de ti. No es casualidad que, después de esa temporada, empezaste a recibir más claridad. Empezaste a soñar diferente. A percibir señales. A experimentar una relación más íntima con Dios. Porque cuando tu alma se quebró, el cielo vio una oportunidad de reconstruirte, pero esta vez, con fundamento eterno. Elegido, tú no eres el mismo. Y eso es bueno. Porque la versión anterior de ti no estaba lista para lo que viene. Pero la versión que está surgiendo ahora sí lo está. Más firme, más sabia, más dependiente del cielo. Tú no solo sobreviviste al abandono, lo convertiste en un altar. Donde otros habrían construido rencor, tú construiste oración. Donde otros se habrían cerrado, tú abriste tu alma a la voz de Dios. Y por eso, aunque todavía recuerdes lo que viviste, ya no lo haces con amargura. Lo haces con gratitud. Porque ahora sabes que no fue esa persona la que marcó tu destino. Fue Dios. Usando cada pedazo roto para revelarte que todo lo que perdiste no se compara con lo que estás por recibir. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Aquella persona no tenía el poder de destruirte, aunque en su momento sintieras que tu mundo se desmoronaba. Lo que ocurrió fue necesario. Fue permitido. Y no porque Dios quisiera verte sufrir, sino porque había algo más profundo que necesitaba ser activado dentro de ti. Esa herida, ese abandono, esa traición, todo fue la herramienta que el cielo usó para llevarte más allá de lo que tú mismo habrías elegido. Si no fuera por ese dolor, probablemente seguirías dormido en un lugar cómodo pero estéril, en una vida sin propósito, sin despertar espiritual, sin fuego interior. Dios no forma profetas entre las risas constantes, sino entre lágrimas que queman el alma. Él no forja guerreros en fiestas, sino en batallas intensas donde no hay nadie más a tu lado excepto su voz. Por eso, ese momento en el que fuiste roto no fue el final de tu historia, sino el inicio de una transformación que iba a cambiarlo todo. El cielo no te dejó ahí para morir emocionalmente, sino para que resucitaras con una nueva identidad. Y aunque tú no lo sabías, cada paso de ese proceso ya estaba escrito en tu historia celestial. Hay un detalle que pocos comprenden: muchas veces, quienes nos hieren están siendo usados por el enemigo, pero permitidos por Dios. El enemigo pensó que te destruía, pero solo cavaba el canal por donde iba a fluir tu propósito. Porque esa ruptura no solo quebró tu corazón, también rompió estructuras mentales, dependencias, ilusiones falsas y hasta máscaras que tú no sabías que llevabas puestas. Te dejó desnudo emocionalmente, sí, pero fue allí donde Dios empezó a vestirte de lo que verdaderamente era tuyo desde el principio: tu unción, tu fuego, tu voz, tu llamado. Elegido, hay cosas que solo se entienden cuando miras hacia atrás con los ojos del Espíritu. ¿Te acuerdas de cuando pensabas que ese era el amor de tu vida? ¿O que esa amistad era inquebrantable? ¿O que ese vínculo era tu refugio? Pues ahora ves que no era así. El verdadero refugio siempre fue Dios, pero necesitaba ser llevado al límite para descubrirlo. Aquella persona solo fue una herramienta para empujarte al borde, y desde ese borde, Dios te enseñó a volar. No fue el amor que esa persona te negó lo que te formó. Fue el dolor que te dejó lo que activó tu discernimiento. Fue la soledad que llegó después lo que te obligó a hablar con el cielo en secreto. Fue la angustia lo que te enseñó a caminar con el Espíritu. Por eso ahora puedes mirar a otros y reconocer en su mirada el mismo vacío que tú llevaste por tanto tiempo. Puedes abrazar con compasión porque sabes lo que duele no ser comprendido. Puedes hablar con autoridad porque has vencido en silencio. Y escucha esto:
esa persona que te rompió ni siquiera imagina lo que provocó. Pensó que te hería, pero en realidad fue usada para liberar un nivel de gloria que estaba aprisionado dentro de ti. Pensó que te arruinaba, pero lo que hizo fue empujarte al lugar donde Dios estaba esperando por ti. Ahora, tú portas algo que el infierno no puede detener, una voz afinada por la angustia, una fe tallada por el abandono, una unción nacida del quebranto. Hay una generación esperando lo que tú cargas. No porque seas mejor que nadie, sino porque fuiste quebrado y seguiste creyendo. Porque no tomaste ese dolor y lo transformaste en odio, sino en propósito. Porque convertiste tu lamento en adoración, tus gritos en oraciones, y tu vacío en habitación del Espíritu Santo. Y por eso, ahora caminas con un peso de gloria que solo quienes han sido rotos pueden sostener. No trates de entender todo con la mente. Hay cosas que solo el alma puede procesar con el tiempo. Pero una cosa es segura, esa persona no tenía poder sobre tu destino. Solo fue un instrumento temporal para activar lo eterno que hay en ti. Ya no caminas con una herida abierta. Ahora caminas con una marca de fuego, porque Dios usó el quebranto para escribir en ti un propósito que arde.